días, siguiendo el programa, tenemos contemplada, originalmente este era un panel, un simposio, en donde se pretendía analizar la educación basada en competencias. El comité organizador marcaba es la solución. La problemática que hemos tenido es de que el doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, era el coordinador de este simposio, pero por asuntos propios de su posición y la relación con la rectoría, pues muchas veces no le es posible cumplir con estas cosas que sería su deseo estar con ustedes. Y el doctor Francisco González Martínez me solicitó hace un par de días, cuando supimos que el doctor Graue no venía, que coordinara el simposio, lo cual pues lo acepté. Normalmente en otras circunstancias no lo hubiera aceptado porque pues no daba tiempo de preparar nada, pero lo acepté porque sé lo difícil y complicado que es quien organiza una reunión como esta, encabezada por una gente tan académica y tan ordenada como el doctor Francisco González Martínez, cómo cosas que escapan a las posibilidades del comité organizador pues pueden modificar el programa. Esa fue la razón, y por el enorme afecto que le tengo, y porque además, pues como miembro de la academia, de alguna manera tengo, si mi aportación es útil, pues estar presente, aunque sea en condiciones desfavorables. Por otro lado, el doctor Obrador, que estaba programado, tampoco puede asistir, el director de la Universidad Panamericana, pero afortunadamente en su lugar está el subdirector, que es el doctor David Servín Hernández, subdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. La doctora Bobadilla, directora de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, no ha llegado, a lo mejor está atorada entre granaderos o entre anarquistas o entre profesores, por decirles de alguna manera, que están colapsando nuestra ciudad. Está con nosotros el doctor Tomás Barriento Fortes, director de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac, y bueno, pues entre los tres veremos que se cumpla con el compromiso y debatiremos, más que hacer un simposio, lo que haremos será una mesa de discusión coordinada. Hace un año en el Congreso también ya debatimos un poco sobre esto. Ha sido muy útil las presentaciones que hemos tenido previas a esta, que pues hablan mucho de lo que tenemos que hablar. Como ustedes saben, y se ha multicitado, pues la educación médica ha tenido una evolución, al principio lentamente, las inercias y los antiguos sistemas educativos que aún persisten en algunos lugares, hacían que realmente no hubiéramos formación de médicos o de especialistas con las características necesarias. Desde el informe Flexner, que entre las muchas cosas que hizo fue que el médico que se formaba tuviera que tener un sustrato de conocimiento básico de las ciencias básicas, unido a la clínica, y en que el método científico fuera parte del pensamiento. No quiere decir que el médico tenga que ser un investigador básico, sino que tenga el pensamiento científico, que es lo más importante. Y para eso hay que tener un mínimo de metodología. Vinieron los tiempos en que, y hasta hace bien poco, que a los alumnos fundamentalmente se les calificaban sus conocimientos y algunos exámenes orales con jurados muy severos. El día 23 voy a cumplir 50 años que me gradué como médico, y el examen final era hecho en una ceremonia togada en nuestra Facultad de Medicina, pero eran exámenes que no tenían nada de objetividad, ¿no? Y a veces los sinodales que a uno le tocaban acababan hablando de otras cosas que no tenían que ver con lo que me estaban examinando. Esto poco a poco fue evolucionando,
y se pasó ahí por los años 80 en nuestra universidad, y eso impactó mucho en general a la enseñanza de la medicina en México, siendo el doctor Laguna el director de la Facultad de Medicina, un bioquímico connotado, uno de los pioneros de la bioquímica en México, pero era un gran educador, y siendo director de la facultad, pues hizo una transformación en el cuerpo docente, que todos los que estábamos en esos años involucrados en la docencia, tuvimos que capacitarnos en docencia, y después que estábamos capacitados nos obligó a hacer nuestros programas por objetivos, porque cuando uno veía los programas, pues era un simple listado de temas. Vinieron otros tiempos y la medicina y la enseñanza de la medicina tuvo que también incorporar en las evaluaciones la medición, la evaluación de las habilidades y de las destrezas. Pero pues después se vio que eso era una parte, pero que faltaba mucho de lo que ya se ha dicho en cuanto a cuáles son las habilidades generales humanas del individuo para ser un buen médico, y se empezó a hablar de profesionalismo, lo cual es una idea que está, si ustedes leen algunos textos hipocráticos, tenía muy claro Hipócrates y la escuela hipocrática lo que era un profesional con base a esa época. Y si leemos los textos del profesor William Osler hace 100 años, lo que él enseñaba y cómo lo enseñaba era verdaderamente a crear profesionales de la medicina. Lo que pasa, bueno, esos fueron personajes extraordinarios que se dan de vez en cuando, pero que dejan, a pesar de su desaparición física, dejan huella en todo esto. Entonces, ciertamente lo que queremos es formar profesionales de la medicina o profesionales de la medicina con especialización, pero pues recientemente, en los últimos años, vaya, no tan recientemente, se vio que a fin de cuentas lo que queríamos era que los sujetos fueran competentes para lo que tenían que hacer hacia sus pacientes, hacia la sociedad. Y en esa temática, pues se están moviendo los programas tanto de pregrado como de posgrado a que se generen programas por competencias. Ahora, la universidad en la que yo dirijo el posgrado, en 1994 el doctor Juan Ramón de la Fuente, entonces director de la Facultad de Medicina, hizo con un consenso nacional, con la ayuda de los consejos de certificación de especialidades y con los profesores y con la Academia Nacional de Medicina, se hizo un gran consenso nacional, y eso dio nacimiento a lo que hasta ahora está vigente. El año que entra cumpliremos 20 años del Programa Único de Especialidades Médicas, que es un programa que muchos de ustedes lo conocen, que ha sido adoptado por la mayor parte de las universidades del país en la parte de especialidades y en muchos lugares de Latinoamérica. Es un programa que tiene que tener una serie de contenidos educativos, pedagógicos, que son similares para todas las especialidades, y luego que se creó como un programa por objetivos y un programa por solución de problemas específicos para cada especialidad. Y que es un programa además que es modelable a lo largo del tiempo, se quitan, se ponen contenidos temáticos, competencias, etcétera. Pero a la fecha, en nuestro caso, estamos en el proceso de transformarlo en un programa por competencias, pero con el mismo esquema. Todo eso habla de las dificultades que tiene implementar este tipo de programas. En el caso de pregrado, en mi propia facultad, hace ya unos pocos años, se cambió el programa que tenían
los alumnos era de hacía casi 20 años. Entonces el doctor Enrique Graue ha sido en eso un líder y logró hacer el cambio a un programa por competencias. Y con una serie de cambios fue muy complicado porque los básicos tienen sus ideas, son profesores de tiempo completo, están todo el día metidos en la universidad y no quieren ceder sus parcelas. Y por otro lado, los clínicos están en los hospitales y los hospitales no están en la facultad. La facultad trabaja con convenios con el sector salud público y privado y tiene muchísimas sedes hospitalarias. Finalmente esto se dio y el programa tiene varias virtudes y está probando sus bondades. Está hecho por competencias, pero una de las cosas, y que se mencionó hace un momento, es que la separación entre los básicos y los clínicos ha hecho mucho daño a la formación de los médicos. Entonces, desde que los jóvenes médicos en este nuevo programa inician la preparación de las ciencias básicas, ya hay una materia que interrelaciona lo que están aprendiendo de básicas con lo que están aprendiendo de clínica. Y cuando ya están en clínicas, los básicos les refuerzan lo que ya les enseñaron, pero ahora que están ante los problemas clínicos. Esto tiene que pasar la prueba del tiempo, pero ha sido complejo, pero está funcionando en el pregrado. Y la parte de las competencias, pues están también ya funcionando. Por supuesto, se introdujeron algunas materias que son impostergables, que es una asignatura que es de bioinformática y que tienen un gran laboratorio de bioinformática y tienen que saber usar, buscar, usar y juzgar a la información como debe ser en la actualidad. Dichas estas puestas en escena de lo que en mi entorno yo hago, yo no estoy en el pregrado, el posgrado es muy complicado, el posgrado que tenemos, para empezar por el número de alumnos y por el número de especialidades que ofrecemos. Ofrecemos 78 especialidades médicas en 106 hospitales públicos y privados. Tenemos 1.400 profesores entre titulares y adjuntos y tenemos, aparte de las especialidades que pueden ir, las que menos tienen son 3 años, pero hacer cirujano, neurocirujano pediatra en nuestro país lleva 8 años. Además tenemos lo que se creó hace unos cuantos años, que son los cursos de posgrado de alta especialidad, que duran de 1 a 2 años después de haber terminado una especialidad. Bueno, todo esto conforma un universo de estudiantes de posgrado, de especialidades y de 10,000 residentes. Tenemos casi el 40 y tantos % de todos los residentes del país. Esto, cualquier programa que se quiera implementar lo hace complejo. Un potencial que tenemos es que tenemos 44 comités académicos formados por los profesores que visitan las sedes y ven que se cumple el programa, que preparan los exámenes departamentales junto con nuestros expertos en el área de evaluación, que opinan sobre nuevos programas, sobre nuevas sedes, sobre cambios en los programas. En fin, no quiero abundar en eso, pero quiero encuadrar todo eso para llegar al punto donde todos tenemos de lo que se trata. Ahora, ya dije momentos antes de la inauguración de cómo el proceso de las especialidades es muy dinámico y también para la formación de los médicos. Hacer programas, los teóricos de los programas, es arduo pero relativamente sencillo. Ponerlos en práctica es complejo. Y determinar, evaluar si en verdad están teniendo el impacto que muy acertadamente mencionaba el doctor Lifshitz, todavía es más complejo. Y bajo esta situación yo les preguntaría a mis colegas, empezaríamos con el doctor Tomás Barrientos, su escuela de medicina no tiene el tamaño de las escuelas públicas, es una escuela privada, pero como decía el doctor Fren cuando era secretario de Salud, ministro de Salud,
Hay buenas escuelas públicas y malas escuelas públicas, hay buenas escuelas privadas y hay malas escuelas públicas, buenas y malas. Entonces, en el caso de la Anáhuac ya tiene una gran tradición médica, es una comunidad bastante más pequeña que la de mi universidad, que es pública y nacional, pero él, que es un cirujano formado en Estados Unidos, imagínense si confío en él, que me dejé que me quitara la vesícula biliar y quedé muy bien, sobreviví. Es nada más para quitar un poco de hielo y de aburrimiento a eso, pero bueno, es una manera que tengo que agradecerle a Tomás sus buenos oficios. Él es un verdadero profesional de la medicina, tienes buenas competencias. Te pediría, Tomás, ¿cuál es tu pensamiento sobre las competencias médicas? ¿Lo tienen implementado en tus programas de medicina y de las otras ciencias de la salud? ¿Cuál es tu visión de este problema? ¿Cuáles son las dificultades? En fin, te escuchamos. Gracias. Gracias al doctor Pelayo Vilar, a quien aprecio mucho y está haciendo una excelente labor en la Universidad Nacional, mi alma mater, en el posgrado específicamente. Y sí, en realidad en nuestra facultad, ya crecimos a facultad de Ciencias de la Salud, tenemos 6 licenciaturas, una de esas es Medicina, la original, y en estos 38 años que llevamos de existencia, pues como somos una universidad católica y el Génesis dice creced y multiplicados, pues ya somos 2.500 alumnos los que tiene la facultad. En las 40 sedes hospitalarias donde nosotros estamos trabajando, como tú bien lo dices, es muy complejo el poder articular un programa por competencias. Nosotros no tenemos los 100 años que tiene la Facultad de Medicina y eso es bueno y malo. Es malo porque no tenemos historia de 100 años, pero es muy bueno porque el problema más importante que tenemos para la educación por competencias es la tradición. Entonces nosotros no tenemos que romper con mucha tradición. Un gran número de profesores nuestros son profesores jóvenes, entendiendo profesores que están entre los 35 y 45 años de edad. 50 años ya es viejo para nosotros y de 60 prácticamente no tenemos a ninguno. Eso hace que la visión de las competencias sea más fácilmente aceptada. Yo al doctor García Seoane le agradezco mucho su plática, le puedo decir que hemos calcado más o menos la experiencia que ustedes han tenido. Nuestros estudiantes antes en el programa por objetivos cursaban 10 asignaturas en un semestre de 4 meses. Y era pues llevarles y como en un viaje turístico, mostrarles lo que sucedía, ¿no? Eran buenos estudiantes porque pasaban cursos y exámenes teóricos y aprendían mucha teoría, pero no les daba tiempo de aprender las competencias que se requieren para ser buenos médicos. En un mundo donde hablamos de la globalización y no tenemos que salirnos, este país tiene cerca de 120 millones de habitantes y es un país muy extenso, y el prepararse en una región o cruzar a otra región del país muchas veces equivaldría a ir de un país en Europa a otro país. Tenemos 4 usos horarios dentro del país, entonces imagínense la extensión de este país. Y lo que nos importa es que el sistema nacional pues va a asimilar a todos estos médicos que se preparan de las más de 100 universidades que tenemos actualmente con programa de medicina en México. La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, que es la que agrupa a los directores o decanos, les llamamos directores aquí en México, de las facultades de medicina, declaró en Zacatecas hace aproximadamente unos 6 años lo que es la declaración de Zacatecas. Zacatecas es una ciudad aquí en México y tuvimos la reunión en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zacatecas, donde se llegó por parte de ANFEM a la declaración de que íbamos a tomar muy en serio esto de las competencias, y las 10 competencias que estuvieron trabajando los grupos de estudio de los directores de facultades de medicina por más de 3 años, se tomaron ya como las competencias genéricas marco para
llevar a la educación profesional de la medicina en México hacia un sistema de competencias. La Universidad Nacional Autónoma de México lo tiene muy complejo porque para nuestros invitados extranjeros el alumnado de pregrado de la Facultad Nacional Autónoma de México son 7,000 alumnos. Entonces, nosotros que tenemos 2,000 y ellos que tienen 7,000, pues sí, la tienen más difícil. Sin embargo, creo, por pláticas que he tenido yo con el director de la Facultad Nacional Autónoma de México, que están muy satisfechos también de haber cambiado. Nosotros en la Universidad de Anáhuac, nuestro primer programa por competencias fue en el plan de estudios de 2008 y después en 2010 hicimos una serie de ajustes a este plan y es el plan vigente que tenemos, el plan 2010. Nuestros estudiantes ahora tienen 2 años de estudios de materias básicas, donde se les van dando. Tuvimos, por ejemplo, un problemita a la hora de introducir a los simuladores como un elemento en el cual aprender propedéutica básica. Hubo que sacrificar algunas sedes hospitalarias donde se llevaba la materia de propedéutica. Y se pensó que ya porque no se iba a llevar en el hospital no se le iba a enseñar la propedéutica al alumno, pero en realidad lo que sucedió es que metimos un modelo de simulación en la parte básica y dejamos a la propedéutica específica por cada área del conocimiento como parte de la experiencia a adquirir en los planes de estudio de las asignaturas clínicas, que son las siguientes 2 años. Ahorita el avance que hemos tenido de 2010 a 2013, nuestros alumnos ya están a nivel de internado y por los comentarios que recibimos de las sedes hospitalarias nacionales e internacionales, porque tenemos un programa de movilidad muy importante, donde ellos están cursando, es muy buena. Realmente yo recibo cartas de felicitación, inclusive del extranjero, de los Estados Unidos. En España tenemos varias universidades con las cuales colaboramos. Y las calificaciones, hay una serie de elementos que hacen cómo evaluar a estos alumnos, que eso ha sido un problema. Nosotros tenemos un programa que estamos llevando a los hospitales, a cada uno de los hospitales, y invitamos a todos los profesores que están metidos por los programas de competencia a que se formen en cómo dar el programa y cómo evaluar el programa por competencias, porque es muy diferente a la evaluación. Entonces, las universidades donde nosotros estamos colaborando con ellos nos envían estas evaluaciones por cédulas que se hacen de diferentes competencias y la evaluación realmente ha sido muy positiva. Yo considero que estamos nosotros ahorita en una fase importante y realmente la pregunta en este panel era, ¿es la educación por competencias la solución para la educación médica? Yo creo que sí. Yo creo que como lo estamos viendo, si queremos nosotros, le damos la bienvenida a la doctora Bobadilla. ¿Cómo está? Si nosotros queremos estar a la par del mundo, tenemos que estar educando a nuestros alumnos con esta visión. Ahí termino el comentario. Bien. Le damos la bienvenida a la doctora Bobadilla, que efectivamente se quedó entrampada en medio de los alborotos de la Ciudad de México. Pero finalmente nos encanta que esté usted aquí porque estaba yo en desventaja. Era una sola universidad pública contra 2 privadas, ahora ya estamos empatados. Le vamos a dar la palabra al doctor Servín. Están llegando muchas preguntas y como lo hemos hecho como mesa de discusión coordinada, si hay más preguntas, háganlas llegar para que en la medida que vaya transcurriendo la discusión vayamos incorporando las dudas o sugestiones que tengan ustedes. Estábamos, doctora Bobadilla, habíamos hablado de la situación de las competencias, la dificultad que los programas por competencias ciertamente era algo que era necesario hacer para obtener médicos bien profesionalizados.
la facilidad que se puede hacer un programa por competencias, aunque es muy arduo, pero lo que es más difícil es implementarlo y luego ver si los resultados impactan o deben de impactar. Yo había hecho un comentario un poco extenso al inicio, el doctor Tomás Barrientos nos ha explicado lo que ha hecho en su escuela, en su Facultad de Medicina, de Ciencias de la Salud, y las dificultades y las facilidades con lo que esto se ha desarrollado. Es un programa que tiene poco tiempo, igual que el de la UNAM, que ya está trabajando más o menos es por las mismas fechas. Abundo en un comentario después, o sea, yo quisiera brevemente que me dijeran qué hacen ustedes en cuanto a competencias en cada una de sus instituciones y después veremos el cómo hacerlo, porque hay muchas preguntas sobre eso y en dónde están las problemáticas. Doctor Servín, el doctor Servín es una escuela privada de muy buena calidad, es un universo más pequeño que el que tiene la Universidad de Anáhuac, también es una universidad católica y privada, así es que lo escuchamos. ¿Cuál es su experiencia? ¿Tienen su programa de pregrado por competencias? ¿Cuándo lo empezaron? Y después hablaremos de las diferentes formas de hacerlo. Le pediremos también después al final a la doctora Bobadilla que nos diga cómo está en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y de ahí nos empezaremos a tratar de contestar las preguntas del público. Doctor Servín, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Por mi parte también tengo mucho gusto en participar, aun cuando se definió por igual apenas en los últimos 2 o 3 días. Tengo mucho gusto en participar porque considero que es una pequeña aportación que podamos hacer a las tareas de la academia. En la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, que nació en el año de 1996, su primer plan de estudios pues fue caracterizado por prácticamente la vieja tradición por objetivos, de tal manera que arrancó sin esa idea explícita del enfoque por competencias. Probablemente la mayor parte de los planes de estudio de las escuelas en México han seguido una historia similar. Cuando llegó el oleaje ocasionado por este enfoque por competencias, justamente la pregunta que tuvimos que hacernos, igual que otras escuelas, fue si este enfoque ofrecía una solución. Definitivamente, en aquellos años el tema era nuevo, al menos en el área médica. Tenía cierto avance en otras áreas profesionales, pero tuvimos que aprender mucho en la educación médica al respecto. Y cuando nos asomamos al tema, pues pronto nos dimos cuenta de que realmente para nosotros en ese momento no ofrecía una solución. Más bien estaba planteándonos retos muy serios. Más que una receta que nos hubieran prescrito para seguir las instrucciones y aplicarla, más bien el fenómeno que se estaba ocasionando para mirar las competencias en educación médica provocó múltiples retos. Entonces tuvimos que tomar una decisión si seguir este camino o no. Académicamente, bueno, pues se trabajó al interior del claustro, del colegio de profesores. También se imaginarán la serie de discusiones que se hicieron. Y solo me permito señalar la conclusión. Decidimos tomar el camino marcado por el enfoque de competencias porque las competencias por sí mismas tienen un rasgo integrador. No es que
se tomen por separado los conocimientos, las habilidades, las actitudes, sino que tiene un rasgo integrador que vincula entre sí las dimensiones científica, técnica, clínica, ética, humanística, y eso pues es un sólido argumento para haber emprendido este camino en las competencias. El trabajo continuó y lo primero que se tuvo que hacer precisamente fue configurar los dominios. También gracias a un trabajo colegiado se llegó a establecer 5 dominios, el de fundamentos científicos de la medicina, de atención médica, profesionalismo, salud pública, y el último fusionando investigación y educación. En el plan 2003 ya estaba implícito el enfoque de competencias, pero no fue sino hasta el 2008 cuando ya en el plan de estudios se señalaba muy claramente cuáles eran estos dominios. En el plan de estudios 2013, que acabamos de hacer alguna modificación, pues continuó fortaleciéndose esa parte. De tal manera que esa es la historia brevemente de cómo nosotros nos subimos al autobús del enfoque por competencias y pues entiendo que en las siguientes preguntas iremos analizando cómo los retos, a eso me refería al principio, los retos de implementación, de desarrollo, de evaluación, pues ha sido un verdadero rompecabezas que será interesante comparar nuestras experiencias. Bueno, de lo que vamos hasta ahora, vemos que pues hacer un programa de una forma o de otra, a fin de cuentas los programas se hacen con una serie de objetivos muy claros para servir a la sociedad y que estos programas los implementan seres humanos, los docentes y los discentes, y que el tener un programa muy bien hecho no es garantía de que sea bien implementado. Y aquí siempre hago un poquito, para quitar un poco de seriedad académica, esto es como el que se estudia y se aprende de memoria un sistema para aprender a nadar y cuando se echa a la alberca se ahoga. Eso puede pasar, los programas pueden estar muy bien conceptuados, pero a la hora de implementarlos empiezan los problemas. Y de esto vamos a tener que hablar. También es muy importante que no perdamos de vista dos cosas fundamentales. Una, que hay unas competencias específicas por especialidad, pero hay unas competencias horizontales que son comunes a todas las especialidades o a todos los alumnos de medicina. Entonces, también tenemos que tener constantemente este pensamiento de cuáles son las competencias indispensables que tenga que tener un médico, sea un médico general o un médico especialista, y luego las específicas para resolver un problema específico. Y eso a veces lo perdemos de vista o lo mezclamos, pero sí es importante que se tenga presente eso, porque de repente en un mismo saco se meten muchas cosas que son interdependientes pero que no son lo mismo, ¿no? Yo le pediría a la doctora Bobadilla que nos diga cuál ha sido su experiencia en su institución, si lo han implementado o si lo están implementando, en qué van, qué dificultades han tenido. Después nos meteremos a cuáles son las problemáticas y al cómo lo estamos haciendo. La escuchamos, doctora Bobadilla. Gracias, doctor. Muy buenos días. Buenos días a todos. Una disculpa por el retraso. Pues sí, efectivamente, en el Instituto Politécnico Nacional nos hemos dado la tarea recientemente a revisar el plan de estudios y realmente el enfoque en una institución pública y en una escuela
grande, como son las escuelas públicas, la magnitud, digamos, de los cambios, digamos, la velocidad con la que se hacen estos cambios, pues está sujeta a muchos factores, ¿no? A múltiples factores. Cuando me preguntan si es la solución el enfoque por competencias, como es el nombre de la mesa, yo me estaba preguntando, ¿la solución a qué? Porque definitivamente aquí tendríamos que plantearnos cuál es la comunicación que existe entre las necesidades del sector salud y las necesidades lo que requiere el sector salud de las escuelas de medicina, de las facultades de medicina y sobre todo de las facultades de medicina públicas, que son las que tenemos que responder de forma inmediata a las necesidades del sector salud. De modo que las competencias que nosotros podamos o querramos plantear en nuestros estudiantes tienen que estar perfectamente empatadas con lo que el sector salud necesita. Y ahí es donde yo pensaría que ha habido una comunicación poco clara. Porque por un lado el mensaje es a formar un joven que tenga competencias para ser seleccionado en un examen nacional de residencias y por otro lado en el discurso oficial nos invitan a que formemos un médico general competente para el primer nivel de atención. Esto resulta a veces un poco confuso para los que estamos al frente de las instituciones educativas porque no sabemos qué aspecto enfatizar. Desde luego, las competencias generales de saber conocer, saber hacer, saber ser y convivir. Pero definitivamente el enfoque por competencias nos plantea la posibilidad de un modelo educativo diferente, de un modelo educativo más integrado. Y ahí nos enfrentamos al segundo reto importante en las escuelas de medicina. Nos enfrentamos a una actitud muy tradicional de los cuerpos docentes de las facultades y escuelas de medicina, porque en general la medicina en México, la postura del médico es conservadora, es tradicional y además nos enfrentamos a las delimitaciones ya muy bien definidas por algunos estudiosos de la educación médica como el doctor Frenk, la delimitación de cotos por especialidades, por ejemplo, en las que denominamos materias básicas, en donde los profesores definitivamente no están dispuestos a una apertura que permitiría un mayor diálogo, una mayor integración y una definición de qué competencias, además del saber conocer, pudieran irse formando desde los primeros años de la carrera. Entonces, yo creo que digamos, obstáculo que nos enfrentamos las escuelas públicas, yo estaría de acuerdo que la mayoría de las escuelas públicas nos enfrentamos pues a este obstáculo cuando tenemos que empezar a incentivar a las comunidades a un enfoque por competencias. Gracias, doctora Bobadilla. Nadie dijo que esto fuera sencillo y la contestación que nos puso el comité organizador es la solución. Bueno, ya lo veremos. Esto está en evolución, incluso si uno lee literatura canadiense, americana, inglesa, que han trabajado en eso ya tiene un buen rato, pues han tenido que hacer muchas adaptaciones en el curso del desarrollo de todo eso. Dos cosas muy rápidas de cómo estamos haciendo en el posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM para hacer el cambio de nuestro programa. Esto lo ha trabajado intensamente el doctor Carlos Lavalle Montalvo, aquí presente, que es el jefe de la subdivisión de especialidades médicas con su grupo de trabajo, y hemos apostado a dos cosas. Justo esta semana se ha terminado el proyecto de hablar con los comités académicos sobre la importancia de transformar las 78 especialidades
en programas por competencias. Entonces han estado trabajando en talleres que duran 2 días, pero la apuesta que tenemos es que para implementar el programa por competencias tenemos en paralelo que desarrollar un programa de portafolio electrónico, donde el alumno y el profesor alimenten una serie de cosas que estamos ya afinando. El problema que tenemos es eso, el inmenso universo que tenemos, y es la única opción. Hay muchas experiencias, estuve en el Royal College of Physicians hace 3 años, ellos tienen un portafolio ya implementado, muy complejo, pero tienen muchísima gente trabajando en el portafolio, 70 y pico de gentes, nada más para portafolio, gentes perfectamente preparadas para ello. Estamos en esto, en 1 o 2 años les diré cómo vamos, estamos ya a punto de arrancarlo, llevamos 3 años trabajando en eso y es la única solución que le veo a poder ir cambiando la mentalidad de nuestros profesores. Y voy a empezar a hacer las preguntas que me llegan del público, porque tenemos que terminar en tiempo, y les voy a pedir que las contesten muy categóricamente. Hay una pregunta que dice: ¿qué porcentaje de su personal docente se ha preparado con cursos de pedagogía o docencia? ¿Creen que esta preparación es de utilidad para la preparación? En mi caso, pues claro que es útil, y en nuestro caso nadie puede ser profesor si antes no toma un curso de capacitación docente básico. ¿Algún comentario extra? Yo supongo que ustedes hacen lo mismo, ¿no? Que sea muy breve para que nos dé tiempo a desahogar las muchas preguntas. Este programa está permanentemente a disposición de los profesores del Politécnico Nacional. Sin embargo, yo insisto que muchas veces los médicos creemos que ya lo sabemos todo y nos cuesta trabajo aceptar nuevas propuestas. Nosotros en la Universidad de Anáhuac tenemos un departamento que se llama el Centro de Formación y Actualización al Docente, que organiza precisamente todos los cursos de actualización a los docentes. Cuando se implementó en 2008 el programa por competencias y después se vio que una de las deficiencias de riesgo era el que los profesores no estuvieran preparados, a partir de 2010 es obligatorio para el 100% de los profesores que están o los que ingresan a nuestra plantilla de que tomen este curso. En la audiencia yo reconozco a muchos de nuestros profesores y ellos pues ya lo han tomado y están participando, y los coordinadores pedagógicos son los que desarrollan estos cursos. Bien, vamos, yo quisiera ir pasando porque hay muchas cosas que tenemos que contestar. Si hubiera algo diferente, doctor Servín, ¿o tienen ustedes la misma? Sí, me gustaría ruta? Enfatizar que en la Sea muy escuela breve, por favor. nos tardamos en concretar un programa de desarrollo docente, así le denominamos, pensando justamente en la implementación de competencias. Pues la pregunta que está latente es: ¿el profesor está siendo competente a su vez para participar en un proyecto de tal tamaño? Entonces, no podíamos disociar el enfoque integrador que marca la competencia a una instrucción docente de solamente, por ejemplo, actualizarse en el tema, sino que estábamos obligados prácticamente a meternos en el trabajo cotidiano del profesor para ofrecerle y aportarle herramientas pedagógicas, teóricas, de actitud, para que pudiera trabajar con este enfoque de competencias. Entonces, lo que optamos por hacer, y que, repito, nos llevó algunos años en concretarlo, fue diseñar un programa de desarrollo docente que nosotros no lo vinculamos con una tarea nada más de actualización docente. ¿En qué consiste brevemente? En que el profesor, a lo largo de su materia, se inscribe en este proyecto y va trabajando una
tarea de aprendizaje, un instrumento de evaluación que él cotidianamente ha aplicado, y entonces en un ciclo de acción-reflexión sobre lo que hace y lo que pretende el enfoque de competencias, vamos brindándole una asesoría prácticamente individual para que vaya transformando, modificando, mejorando esa estrategia de aprendizaje, ese instrumento de evaluación, apuntando al enfoque de competencias. Por supuesto que tenemos la ventaja de que siendo una escuela pequeña, esto es más fácil de trabajar, pero la oportunidad no la desaprovechamos y esta es nuestra manera de trabajar con los profesores justo como un pilar en la implementación y en el desarrollo del enfoque por competencias. Gracias, doctor Servín. Bueno, aquí entraríamos a cuál es el nuevo concepto. Bueno, ya viene de antiguo esto, pero ¿cuáles son las competencias que tiene que tener un profesor? De muchos tipos, pero no vamos a entrar en este terreno porque si no, solo por eso nos llevaríamos la mesa completa. Aquí nos preguntan, ¿qué papel tiene la simulación médica dentro de un programa académico para el desarrollo de competencias? Ya lo dijo el doctor Barrientos, lo que hacen. La Facultad de Medicina de la UNAM, desde hace varios años, el doctor Narro, el actual rector, que fue director de la facultad, creó un centro de enseñanza por simulación donde tienen que aprobar una serie de competencias que se pueden hacer en simulación, los alumnos de pregrado, es un centro muy grande y muy bien equipado. Y ahora nosotros hemos entrado en el nuevo edificio de posgrado que tenemos un gran centro de enseñanza por simulación de posgrado con robots y maniquís de altísima complejidad que nos van a permitir, ayer empezó el primer curso porque nos acabamos de cambiar y esto es un terreno muy útil que todas las grandes universidades del mundo en medicina la usan. El Politécnico Nacional también tiene uno de estos centros y no quisiera abundar más en eso porque es un hecho, a pesar que ha sido muy debatido, que es un complemento, no es la solución a eso, pero sí acorta la curva de aprendizaje antes de que vayan con los pacientes. Otra pregunta. ¿Cuál es el procedimiento y las dificultades para evaluar las competencias genéricas? Bueno, pues es una pregunta que creo que se ha ido contestando, pero quisiera, si me la pueden contestar, pero de verdad en capsulitas, porque si no, no vamos a acabar. Y cuando llegue el tiempo, cuando me vea feo el doctor González, voy a tener que cerrar la mesa. Y de aquí hay también otra pregunta de las competencias, la evaluación sumativa contra la evaluación no sumativa. ¿Quisieras contestar algo de eso, Tomás? Breve, como cirujano. Muy breve, quirúrgicamente. El tema de la evaluación es uno de los temas más importantes cuando se implementan las competencias, porque hay que tener una evaluación específica para competencias. Nosotros en el plan de estudio sí diferenciamos perfectamente bien lo que son las formaciones, por ejemplo, genéricas de un alumno que pertenece a nuestra universidad, porque lleva la identidad universitaria, que tiene un objetivo, una misión y una visión. Después las competencias profesionales que corresponden a la carrera que está asumiendo y donde se va a preparar y donde va a tener una titulación y una licencia profesional. Y después las competencias que en un momento dado se consideran pues ya del profesionalismo propio de la actitud de este individuo con su gremio profesional. Pero sí están, además, ahora cada vez que evalúa a alguien, no es nada más, voy y por ejemplo, cuando se hacen evaluaciones teóricas o inclusive las prácticas, hay que hacer una correlación y explicarlo muy bien al alumno. Te estamos evaluando en esto porque esta competencia que tú debes de obtener, la debes de traducir a través del desempeño en esta evaluación que te estoy haciendo. O sea, deben ser ya no nada más te voy a preguntar si sabes esto o no, sino por qué te lo estoy preguntando y en qué te complementa a ti desde el punto de vista de tu competencia profesional, personal o
de ser. Hay un montón de preguntas sobre evaluación que ciertamente es una cosa muy compleja. Nosotros en el posgrado, con el doctor Lavalle y su equipo, tenemos desde hace muchos años el examen departamental. El examen departamental que se hace a todos los residentes por año y por especialidad, es un examen que conforman los profesores de todas las sedes por especialidad con nuestros expertos en evaluación. Es un programa que que evalúa conocimientos, pero su aplicación, porque está hecho a base de casos clínicos. Entonces, evalúa conocimientos, los conocimientos que tiene que tener el residente de primero, de segundo, de tercero, etcétera, y evalúa también criterios clínicos y algunas habilidades diagnósticas y terapéuticas, y es un examen que está psicométricamente muy validado. Originalmente era en papel, y desde que tenemos un gran centro de cómputo en el Centro Cultural de Tlatelolco, donde tenemos 3 pisos con un sistema electrónico de lo más preciso, examinamos a los 9,000 residentes en 4 semanas, y además cuando termina el examen se les da el resultado de sus aciertos o sus preguntas no contestadas. Y esto después se procesa y se envía al profesor, un estudio comparativo de cómo salen sus alumnos, donde se mide todo esto, en cuanto por temas, por alumnos comparados entre sí y alumnos de otras sedes. O sea, es toda una información que permite saber cómo está el alumno. En el caso estamos haciendo también algunos grupos, que eso es más complejo, donde en ortopedia, en cirugía general y en otorrinolaringología implementamos unos cursos de anatomía quirúrgica en cadáver, y entonces se les da todo lo que, en el caso de otorrinolaringología, todo lo que es la anatomía quirúrgica del oído en laboratorios de hueso temporal, todo lo que es la cirugía de cuello y cara, todo lo que es la cirugía endoscópica, la anatomía endoscópica, y se les hace una evaluación antes y después, y se ve cómo modifica su conocimiento y sus destrezas. Pero eso es bien complicado poderlo extender a todos, ¿no? Y la otra parte que viene es, pues, con lo del portafolio, pues va a tener cómo se mide una serie de lo que son los valores éticos, de la habilidad de comunicación, de la habilidad de trabajo en equipo, todo eso. Bueno, habrá que hacer pues escalas de Likert, y que el profesor, a fin de cuentas, tenemos que juzgar el buen criterio de los que van a calificar el alumno, que no solo tiene que ser el profesor, también las enfermeras y también los pacientes. Entonces, es complicado, pero vamos en este camino. Aquí hay otra pregunta que dice: ¿cuál es la forma correcta de evaluar los ciclos clínicos, un programa de competencias? Bueno, hay muchas maneras de valorar las competencias. Hay pacientes estandarizados. Tuve la oportunidad cuando estuve en Londres, en el Royal College, pasamos toda una semana trabajando con ellos, nos dejaron pero bien cansados, pero veíamos en los hospitales cómo había pacientes estandarizados que eran examinados los alumnos de pregrado y con un sinodal, pero perfectamente delimitados los pacientes y lo que tenían que hacer los alumnos, y tenían un tiempo exacto. Y también lo vimos en las residencias médicas, en que en el hospital había pacientes estandarizados, y para el área de ética y de relación había actores perfectamente entrenados en dilemas éticos, y verdaderamente es extraordinario la forma en que se califica, y los profesores tienen ya perfectamente, no pueden preguntar lo que quieran ni pueden calificar lo que quieran, está todo estandarizado. Y eso, y hay muchos otros métodos más de medir las competencias clínicas. Yo cuando era catedrático de otorrinolaringología, mis residentes teníamos listas de cotejo, tanto de su desempeño clínico como de su desempeño quirúrgico, donde un residente era calificado por un adscrito. No sé si quisieran abundar rápidamente sobre las formas de medir las competencias clínicas,
pues en el hospital, en la consulta externa, en el quirófano, etcétera, etcétera. Doctor Servín, por favor. Es claro que la evaluación es uno de los retos más importantes que plantea el enfoque por competencias. ¿Por qué? Porque si la competencia tiene un rasgo integrador, la pregunta abierta es ¿cómo evaluar en forma integral al alumno? Aun cuando parezca muy simple solo señalarlo, pero tiene una serie de acotaciones que hay que ir desglosando en este sentido. Hay un riesgo para evaluar la competencia, igual sirve para fines de aprendizaje, pero centrándose en la evaluación de la competencia existe un riesgo porque cuando vamos buscando indicadores de evaluación, pues nos tenemos que ir asomando a la competencia y generalmente en lo que puede caerse como riesgo es ir desagregando, ir desglosando, ir fragmentando esa competencia. Y entonces podemos terminar en estar midiendo objetivos o tareas muy simples y entonces la competencia en sí, con ese rasgo integrador, ya no se está evaluando con ese enfoque. Ese es un riesgo tremendo que se vive tanto en las estrategias de aprendizaje como en las tareas de evaluación. En realidad, lo que podemos ir trabajando es en una serie de aproximaciones hacia la competencia en términos de evaluación. Y por eso entendemos todo el esfuerzo que estamos haciendo las escuelas para desarrollar instrumentos que tengan un significado, sean más válidos para un indicador que para otro. Pero es importante que no se pierda la competencia como referencia y que estemos alertas a que si estamos evaluando realmente tareas simples o estamos englobando en un enfoque de competencias todavía. Sí, esto es importante que no nos perdamos. Hay aquí unas preguntas que van por el mismo camino, pero dice, ¿cómo evaluar competencias en campos clínicos donde los profesores son en su mayoría resistentes al cambio? Pues hay que buscar un lugar en el hospital con un paredón y fusilarlos, ¿no? Porque hay viejos jóvenes y hay jóvenes viejos, y cuando se tiene responsabilidad, pero uno mantiene bien engrasados las neuronas, y escucha uno a los jóvenes y se prepara uno con toda la experiencia que se acumula, se puede ayudar mucho a los cambios. Pero desde luego el futuro, a los que ya somos un poco añejos, pues ya lo tenemos en la espalda, pero los jóvenes, sí tenemos que hacer esa transición y eso es muy importante. Le cedo en un segundo la palabra a la doctora Bobadilla y de paso también me preguntan, ¿cómo hacer operativo en campos clínicos un programa diseñado en asignaturas por competencias? Y de la mano viene, si realmente fomentan las competencias, ¿por qué eliminar la propedéutica? Grave error, la pregunta está mal. Por supuesto que la propedéutica es importantísima y va a seguir siendo. Una cosa no elimina la otra. Hay que, del pasado hay que retomar o preservar lo que es muy importante. Y la relación médico-paciente es fundamental y el profesor es el que modela todo eso. Y ese es el papel importantísimo que tiene el profesor. Entonces, eso no lo elimina, al contrario, hay que potenciarlo y cada vez más. Y también no hay que olvidar las reuniones de discusión de problemas éticos, de problemas de casos difíciles. Las sesiones estructuradas es algo que ayuda mucho a ir creando competencia en los residentes, donde se reúne el cuerpo de profesores con los alumnos y se discuten casos y se interrelacionan con radiólogos, anatomopatólogos. Las sesiones anatomopatológicas son importantísimas, las bibliográficas, actualización del conocimiento, la preparación vitalicia del médico, saber que no se acaba cuando obtiene el grado. Entonces, todo eso no lo perdamos de vista.
Está contemplado, sí. Termino con un último comentario. En la parte de lo que corresponde, por ejemplo, a valores éticos, en el posgrado tenemos desde hace ya unos años un curso en línea, un taller en línea de razonamiento ético a la clínica, y el residente entra a la página, estudia los conceptos generales y se le presenta un caso clínico sencillo y tiene que resolverlo. Si lo hace bien, pasa a un segundo nivel. Y nos ha funcionado bien. Ahora lo tenemos parado un momento que lo estamos reestructurando, pero tenemos más de 4,000 residentes que ya han aprobado y cuando terminan obtienen una certificación de que completaron el taller. Esto nos está ayudando mucho ante este enorme problema. Y lo que hemos detectado es que muchos de los profesores no tienen bien estructurado lo que son los valores éticos y ahora estamos preparando un taller en línea para profesores de ética básica y si no lo aprueban los que quieran ser profesores no van a ser aceptados. Entonces, hay muchas maneras de aprovechando las tecnologías modernas, pero no olvidar el sustrato importantísimo que es el contacto con el paciente. Y eso tiene que seguir, lo tenemos que conservar con la mayor riqueza y la mayor seriedad y la mayor capacidad de dejar esa impronta en nuestros médicos. Los tenemos que preparar para la vida y para lo que viene y por supuesto lo que dijo muy bien el doctor Lifshitz, también tenemos que prepararlo para cómo va a ser la medicina dentro de 20 años, que no se va a parecer mucho a la que ejercemos. Doctora Bobadilla. Gracias, doctor. Yo solo quisiera comentar que en este terreno de la evaluación por competencias, pues hay mucha información en la literatura y sin embargo tenemos que aterrizar en el hecho de que todos nosotros que conformamos los cuerpos docentes no fuimos formados en un programa por competencias y no fuimos formados en un programa integrador. De modo que nosotros mismos tenemos que identificar que es necesario hacer muchísimo trabajo para poder tener un instrumento válido para la evaluación por competencias y que además implica, digamos, tomar conciencia no nada más de todo el trabajo que tenemos enfrente, sino de la carga emocional que le ponemos a la evaluación por la forma en cómo fuimos formados nosotros. Entonces, dar como un paso atrás para ver estas formas de evaluación más objetivamente, perdiendo un poco el protagonismo que hemos tenido como profesores, horizontalizando un poco más la relación con los alumnos, permitiendo este enfoque colaborativo que les permita a ellos también visualizar una relación de corresponsabilidad con el paciente y horizontalizándola también, dejándola de ser demasiado jerárquica como por tradición venimos aprendiendo. Y definitivamente tiene muchísima importancia esto de la evaluación porque también hay muchos estudios que demuestran que los jóvenes van a aprender, van a estudiar, se van a enfocar a aquello que les es evaluado. Y yo regreso al punto, ¿qué es lo que queremos evaluarles y qué es lo que queremos que aprendan? Y ahí es donde el mensaje no queda claro. Si los queremos formar como sólidos médicos generales para el primer nivel de atención o los estamos entrenando para un propedéutico para la residencia. Este es un interrogante que se ha planteado muchas veces en este foro de la Academia de Educación Médica, pero no dejo de subrayarla en este aspecto de la evaluación por competencias porque, repito, es amplia la literatura, pero ya cuando queremos pasar a la acción, nos enfrentamos a nuestros propios miedos, a nuestros propios protagonismos y bueno, como dice el doctor, tendríamos que empezar por un taller de ética para todos los profesores y por empezar a, digamos, discutir este asunto que además no es de ninguna manera de corto alcance, sino que ha sido manifestado incluso en la Organización Mundial de la Salud, sobre esta visualización jerárquica y piramidal de la medicina. Gracias, doctor. Gracias.
Quisiera hacer un último comentario y voy a ceder, porque ya tenemos que terminar, voy a ceder luego la palabra a cada uno de los panelistas para que en un minuto den alguna conclusión final de lo que ellos piensan de todo eso que hemos discutido. Ha sido una mesa redonda muy dinámica, muy acelerada por el tiempo, pero ha habido muchísimas preguntas y la evaluación es lo que les preocupa mucho a las personas que han hecho muchísimas preguntas y en diferentes modalidades, pero en la medida de lo posible las hemos intentado contestar, pero desde la situación que estamos en un proceso de inicio. Yo lo que encuentro de lo que han dicho los profesores es de que todos están empezando este proceso de transformación y que estos son procesos que llevan su tiempo para validarlos, ¿no? Entonces, esto es importante. Hago un comentario interesante en cuanto a México. México, a partir de los años 60, hizo, y eso fue liderado por la Universidad Nacional Autónoma de México y después con muchísimo acierto por muchas universidades hermanas con las que nos entendemos perfectamente bien y que trabajamos, y eso es la gran virtud que tiene esta academia, que nos reúne y nos permite discutir con categoría estos temas. Y esto lo hemos discutido con las autoridades de salud al más alto nivel, incluso en la Academia Nacional de Medicina con el presidente de la República y los ministros de salud, y no hay manera que lo entiendan, no sé qué les pasa. El asunto es que hemos sido muy exitosos creando especialistas, y especialistas de buena talla, algunos de ellos de clase mundial, no todos, pero ¿por qué? Porque tenemos unos magníficos institutos de salud, porque tenemos unos magníficos centros de alta especialidad y de verdad salen gente muy bien preparada y después los ve uno en Europa y los ve uno en Estados Unidos y Canadá en posiciones de primera. Pero las autoridades de salud del país han cometido un grave error. El médico general lo han dejado arrumbado. El médico general no juega ningún papel importante en México, cuando debería ser al revés. Y este es un problema que va de la mano, en cierta forma, de lo que estamos discutiendo. Y mientras México no invierta la pirámide, porque el médico general puede atender el 80% de los problemas de salud y además es un gran agente junto con los otros miembros del equipo de salud para la medicina preventiva. Y si México sigue apostando a un gran presupuesto para formar especialistas y no se mete a los médicos generales a un programa de reafirmación cuando terminan la carrera, como lo tienen muchos países, y después ligado eso a una fuente de trabajo digna y a una posibilidad de actualización vitalicia, pues México va a tener un serio problema de atención a la salud. Entonces, termino con eso, les agradezco su atención, el interés que mostró el público con todas las preguntas que nos enviaron. Sé que quedaron muchísimas cosas en el tintero, pero pues el tiempo es el tiempo. Doctora Bobadilla, en un minuto, una reflexión final. Pues por la que empecé, necesita haber un diálogo claro entre las políticas de salud y las escuelas de medicina, también de carácter público, para que nos definan qué clase de médico general quieren que formemos y abocarnos a eso y enfrentar los problemas de salud de México. Gracias. Doctor Barrientos. Bueno, yo aquí a la academia creo que es un foro muy bueno, ojalá siga creciendo y donde debemos formar grupos de análisis porque la medicina está cambiando rápidamente. Nosotros somos una fracción de segundo en la historia de la humanidad y hay que ver la historia de la medicina, ¿no? Recientemente acabo de regresar de España, precisamente estuve en una reunión donde el termalismo y la hidroterapia eran la manera de curar en el siglo XIX, ¿no? Y la historia a principios del siglo XX, pues que prácticamente eliminó, no vi ninguna de sus materias en la Complutense que sea termalismo, ¿no? Entonces, ahorita estamos viviendo una crisis del sistema sanitario a nivel mundial. En México hay 10,000 médicos trabajando con farmacias y dan 25 consultas al día y expiden 250,000 recetas.
Y la Secretaría de Salud ya abrió los ojos, dice, pues es casi lo mismo que recetan en el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social en ciertas regiones, ¿no? Entonces, esa fuerza de médicos que están trabajando en farmacias, pues no se tenía planeado y no creo que sean competentes para lo que fueron formados, porque es un ambiente totalmente diferente. Y nos contrasta con otras opciones que se llaman los ayudantes de médico o physician assistants, que se tienen en los Estados Unidos, que son carreras paramédicas muy exitosas, y que probablemente esos médicos debieron haber estudiado physician assistant en lugar de médico, porque realmente los cánones de la medicina no nos hacen ver que se pueda dar una consulta de 15 minutos en una farmacia y dar una receta para un medicamento controlado, ¿no? Entonces, esto va a lo que la doctora Obadía dice. Bueno, ¿dónde vamos? ¿A qué vamos a llamar competente? Bueno, pues hay que ver, y por eso nosotros en la facultad crecimos a Ciencias de la Salud, porque ya es el concepto de salud, ¿no? Es un concepto muy amplio donde una población de 120 millones de habitantes, que solamente ofrece 4,000 plazas de especialidad al año, y que este año se presentaron cerca de 30,000 aspirantes. No, son 6,400. 6,400. Bueno, de todos modos estamos hablando que una gran proporción de estos se quedan y se van a acumular para los siguientes 10,000 médicos que va a egresar el Sistema Nacional el año que entra. Pues entonces esto, estamos tratando de tapar el dedo con el sol con un dedo, cuando esto es mucho más inmenso. Yo creo que el hecho de que nos vayamos a sistemas de competencias tiene que ver más con la globalización y lo que está sucediendo a nivel mundial. Si yo mando un estudiante mío a España y lo reciben allá, pues ellos están esperando de que esté entrenado igual para que se pueda incorporar en un plan de estudios que ellos están manejando. Entonces el intercambio de esos estudiantes tiene mucho que ver. Si yo les mando un estudiante que no sabe ni dónde está el corazón, pues van a decir, aunque esté en quinto año. Lleva bastante más de un minuto, doctor Barrientos. No, pero es que ese es realmente el problema de las competencias, ¿no? Y hay que ubicarse para ver esta visión. Le vamos a pedir al doctor Servín que ya cierre. Bien. Comentario de un minuto, doctor El Servín. enfoque de competencias nos acerca a una solución. Esta apunta a la formación integral del médico. Sin embargo, como he tratado de comentar, más bien nos está planteando múltiples retos de implementación, de evaluación, de desarrollo de estrategias de aprendizaje, y hay mucho todavía que va a ir surgiendo. En particular, lo menciono ya que no hubo ocasión para hacerlo, probablemente tengamos que ir echando mano de otros paradigmas. Por ejemplo, una educación centrada en la persona, que tiene características muy peculiares, muy especiales, que no obedece del todo rigurosamente al enfoque de competencias. Se ha hablado de ética, se ha hablado de comunicación, por lo tanto, en ese reto de formar integralmente al médico, y que sí nos está acercando el enfoque de competencias, de cualquier manera, es una percepción personal, vamos a tener que echar mano tarde o temprano de otros paradigmas y no circunscribirnos únicamente al enfoque de competencias. Muchas gracias, pues con eso terminamos. Les agradezco mucho a mis colegas y amigos y a ustedes su paciencia y sus preguntas.